Hoy en PPCcast tendremos a Marcos Ferreiro, con el que hablaremos del fraude en Google Ads, los scripts y cómo hacer para que Google nos intente engañar lo mínimo posible. Pero antes, como siempre, presentaros a nuestros patrocinadores. Primero de ellos, Juan Carlos de Convertiam, la agencia que os ayudará con todo el tema de instalar correctamente las conversiones, con todo el tema de si tenéis problemas con Analytics 4, si tenéis problemas con Tag Manager y implementaciones que tengáis. Con cualquier cosa de todo ello, podéis hablar con Juan Carlos de Convertiam, acabado en M, para que os ayude a tener un correcto seguimiento de vuestras conversiones. También tenemos a Data Feed Watch, esa herramienta de gestión de feeds que yo mismo utilizo para mis clientes y es con la cual mejoro todo el tema de titles, atributos, descripciones y todo de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla que sería con las reglas del Merchant Center. Si además queréis probarlo con un 50% de descuento los 3 primeros meses, podéis hacerlo desde ppccast.com/datafeedwatch. Y por último tenemos a Rayola Networks, el hosting que usamos tanto para las webs de PPCcast como para las webs de tanto de Luis como las mías. Si ahora que ha empezado el año queréis hacer una migración de hosting o queréis dar de alta vuestra página web, el momento es ahora, ya que podéis aprovechar un 20% de descuento si os dais de alta desde nuestro enlace ppccast.com/rayola. Os dejamos con el episodio. PPCcast, el podcast para la gente amante del PPC, episodio número 272. Del Congo a reclamar millones a Google Ads, con Marcos Ferreiro. Hoy os traemos una persona especial porque a Marcos, yo tengo que decir que la conocí en la estación de tren de Atocha. Marcos fue la primera vez que nos veíamos esa vez y era porque, sin que nadie te conociera casi, te uniste a la mansión que nos fuimos a Toledo este año. Y allí descubrimos el problema del podcast de hoy, que podría ser un podcast solo de la vida de Marcos, porque ha tenido una vida brutal. O sea, nos quedamos todos flipando. Pero últimamente en Marcos y en la agencia Fáctica han pasado unas cosas que me parece que son súper interesantes para traerlas. Entonces, por eso tenemos a Marcos aquí. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, un placer estar con vosotros. Marcos, vamos a empezar por esto del nombre. ¿Por qué he dicho del Congo a trabajar a temas de Google Ads? ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, a ver, yo soy ingeniero aeronáutico, aunque realmente en el mundo aeronáutico y aeroespacial estuve pocos años. Siempre me atrajo mucho el mundo de la cooperación y estuve muchos años con Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones humanitarias en terreno. Y hay que remontarse a 2005, que coincidí ahí con el que es el otro socio fundador de Factica Analytics, Pablo Marco, que también un perfil muy parecido al mío, también ingeniero. Coincidimos allí trabajando con Médicos Sin Fronteras, establecimos una amistad muy fuerte y después de muchos años en terreno, pues en sitios como Congo, Somalia, Haití, Darfur, Sur Sudán, etcétera, llegó un momento en el que yo tenía una niña pequeña, era hora de volver a España, a que estuviese cerca de los abuelos. Y mm, volví a coincidir con Pablo en Madrid, que también él estaba regresando, nos tocaba reinventarnos y él sí que teníais que entrevistarlo, porque él, en sus ratos libres cuando estaba por ahí en terreno, había montado un e-commerce, fue uno de los pioneros del e-commerce en España, y en plan autodidacta se dedicaba a montar campañas de Google Ads. Estoy hablando de los tiempos de las pujas manuales en las que tenías que ir tocando cada puja poco a poco, ¿no? Era su forma de desestresarse. De hecho, no coincidí con él en Yemen, pero dice la leyenda que cuando estaba él en Yemen lloviendo pepinazos no sé si de los hutis o de los saudíes, lloviendo bombas, pues él se dedicaba para desestresarse a ajustar las pujas manuales de las campañas de Google Ads. Así que me río yo de los media buyers que se quejan del estrés del trabajo, ¿no? Y bueno,
Para hacer la historia más corta, 2019 yo no tenía ni idea de marketing digital, ni de Google Ads, ni de nada parecido, pero yo llevo toda mi vida analizando números. Él sí que tenía ese conocimiento y me propuso montar una agencia muy centrada en Google Ads y muy centrada en la analítica del dato y la automatización de la gestión de campañas, que realmente era nuestra fortaleza. Y así nació Factica Analytics. Claro, justo esto, para mí puede ser, creo que uno de los puntos más diferenciales de Factica, que es lo metidos que estáis en los números, ¿no? Sí, y de hecho, precisamente por eso ese poner el centro en Google Ads, porque realmente Meta, LinkedIn, TikTok son mucho más caja negra, son mucho más plataformas en las que lo que es importante es la creatividad, que es nuestra debilidad. Y en Google, especialmente el Google Ads de antes, era mucho más importante esa capacidad analítica. Ujú, ujú. Y has comentado que aparte de analítica está el tema de las automatizaciones. Y yo creo que si nos juntáramos con, por ejemplo, Alberto Estevez, podríamos estar horas y horas hablando de un tema, que son los scripts. O sea, ¿tú el primer script que desarrollas cuándo fue? En 2019, o sea, realmente nada más empezar crear la agencia y ya empezamos a generar scripts. Al principio eran scripts muy sencillitos de alertas de KPIs, eh, oye, las impresiones de esta campaña se están desviando de lo que es lo habitual, o el CTR o el CR, o el CPC, siempre comparando con semanas anteriores, con días de la semana anteriores, etcétera. Inicialmente, pues eran simplemente scripts informativos, después alertas de gasto más intervencionistas, que si te ibas de gasto, parar campañas. Después, cuando empezamos a tener clientes que cuando nos dábamos cuenta cambiaban cosas de las campañas, metimos un script que era para avisarnos cuando alguien le metía mano a las campañas sin decirnos nada, que todavía hoy seguimos utilizando esto y es bastante útil. Bendito script. Después, cuando, las concordancias empezaron a dejar de funcionar como se suponía que tenían que funcionar, hicimos el Make Phrase Great Again, que era un script para que realmente las concordancias de frase actúen de verdad como concordancia de frase. O otro para negativas amplias, en el que coges y defines qué palabras o qué cadenas de texto tienen que estar sí o sí en el término de búsqueda, de forma que si esas palabras o cadenas de texto no están, entonces no Negativiza. utilizas el término de búsqueda. Es una forma de delimitar las amplias. Eso eran, digamos, scripts, yo diría, más, más básicos, ¿no? Algunos más intervencionistas para limpiar cuentas, pero no tanto para gestionarte la cuenta. Yo creo que cuando realmente empezamos a hacer scripts con más chicha, pues fue con la idea de maximizar el beneficio de la cuenta, y el beneficio de las campañas. Vale. Con una idea que es que tanto el target CPA como el target ROAS se dejan dinero en la mesa. Ujú. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vendes escobas y consigues un ROI de 10, pero al final de la semana solamente has vendido una escoba, por mucho que tengas un ROI de 10, tu jefe te corta la cabeza. Si igual es mucho mejor tener un ROI de 3 y vender 1.000.000 de escobas en una semana. Ujú. Entonces, ese equilibrio entre ROI y volumen de ventas, es un equilibrio dinámico. O sea, depende de muchos factores. Depende, por supuesto, del margen que tiene tu producto, pero si estamos hablando de generación de leads, de la tasa de conversión del lead y del margen que tiene esa venta, pero también depende del comportamiento de los usuarios, depende del comportamiento de tus competidores en cuanto a cómo cambia el, el coste y la calidad del tráfico. O sea, entonces, nosotros hicimos en su día un script que funcionaba con puja manual para maximizar, para ajustar las pujas de tal manera que de forma dinámica maximizases el beneficio que te traía cada clic que generaba esa keyword, ¿no? Y esto primero lo hicimos con puja manual, después cuando el Smart Bidding empezó a funcionar bien, lo trasladamos también a Smart Bidding.
a campañas de target ROAS, siempre con esa idea de maximizar el beneficio total, de conseguir ese equilibrio óptimo entre volumen y ROAS. Y una pregunta, Marcos. En una agencia que estáis tan especializado y usáis tanto uso script, ¿cuál es el proceso de creación de un script tan complejo como este? Como esto, como otro. O sea, en algo que es como vuestro core de negocio y lo que os diferenciáis, que es la creación de casi scripts ad hoc para mejorar las cuentas de vuestros clientes. ¿Cómo es un proceso o sea, cómo es este proceso de creación? Sí. Pues, por ejemplo, la verdad es que es un trabajo en equipo. La idea de maximizar beneficio, no obsesionarse con el ROI o con el CPA, porque te estabas dejando oportunidades en la mesa, fue una idea de Pablo. Entonces, Ujú. a partir de esa idea, yo soy el de la servilleta, yo soy el que coge y en una servilleta dibuja el flujo que tiene que tener el algoritmo Vale. para trasladar esta idea a algo programable. Y después, otro compañero mío, Jonathan, es el que convierte el flujograma o el dibujo en la servilleta Ujú. en código. Y al final lo solemos hacer un poco un modelo o un modelo modular, de forma que primero empezamos por algo muy básico Ujú. y le vamos añadiendo capas, le vamos añadiendo complejidad. Por ejemplo, el que te decía de maximizar el beneficio. En una primera versión no tenías en cuenta la reacción de la competencia, el cómo responder cuando la competencia cambia, su manera de pujar. O cada campaña funcionaba de forma aislada, bueno, no exactamente aislada, pero al final el aprendizaje es como en casas de muñecas, como muñecas rusas, que primero aprendes a nivel de keyword, si no hay datos suficientes, absorbes del ad group, si no, de la cuenta, de la campaña, pero en una estructura piramidal. Ujú. Metimos una variante que era también aprender transversalmente de otras campañas similares, ¿no? Pues esto al final se va haciendo poco a poco. Claro. O sea, al final tenéis una persona, o sea, no solo que vosotros, que quizás entendéis más la plataforma, los que sois los que lo pensáis, sino tenéis una persona dedicada a escribir scripts tan complejos, porque al final entiendo que ¿acaban siendo ad hoc o para cliente o podéis llevarlos a diferentes cuentas, algunos de ellos? La mayoría los llevamos a distintas cuentas. Lo que ocurre es que al final cada, cada cuenta tiene unas necesidades distintas y Ujú. entonces, no sé, igual tenemos ahora mismo unos 15, 20 scripts que utilicemos de forma regular. No utilizamos todos con todos, ¿no? Vale, Te voy a dar un ejemplo. Cuando Enrique del Valle sacó el libro de Lead Scoring, vale. pues yo me lo leí. Por cierto, mi saludos a Enrique del Valle, he aprendido muchísimo de él y he aprendido mucho de su libro. Y lo que hice fue codificar ese libro. Decir, bueno, vamos a transformar este libro en un script. Vale. Y, y efectivamente, o sea, de hecho, lo hemos bautizado Enriqueta, en honor a él y al hecho de que es Enrique y Target ROAS, ¿no? Lo utilizamos solamente con Target ROAS. Pues con algunos clientes donde tenemos presupuestos flexibles que nos dan manga ancha para expandir o encoger según necesidad, el Enriqueta va fenomenal para gestionar campañas. O sea, nos olvidamos de tocarle el target ROAS ni de tocarle el presupuesto. Ya se encarga el script de gestionar ambos puntos. En cambio, con clientes donde tenemos el presupuesto fijo, que no podemos subir Correcto. ni un ápice, ahí entonces funciona mejor el otro script que te decía de maximizar beneficio. Ujú. O sea, que vais jugando según la necesidad. Es como, dijéramos que en Factic Analytics tenéis como ese toolkit que está dentro del onboarding de cualquier cliente. Entra un cliente nuevo, abrís la caja de herramientas y decís, de estos 20 scripts que hemos desarrollado nosotros, a este cliente le vienen estos días. Correcto. O sea, de hecho, hicimos en su día uno específico para call center. ¿Qué problema tenían? Pues que hay veces que tienen demasiados leads entrantes, demasiadas llamadas, Ujú. y entonces no tienen equipo humano suficiente para absorber esas llamadas y un lead frío sabes que convierte peor.
Ujú, Entonces, era dinero quemado el generar leads que después se iban a enfriar. ujú, Entonces, lo que hicimos fue ajustar la generación de leads a la capacidad en tiempo real del call center, de forma que les dábamos una especie de pedal que podían acelerar o frenar en función de la capacidad instantánea del equipo. ¿Qué pasa? Esto lo hicimos primero pensando en el call center, ¿no? Simplemente capacidad humana. Pero ujú, nos dimos cuenta que esto lo podíamos adaptar a cualquier otra cuenta, de nuevo, de Google Ads, que usen puja manual. ujú, ¿Por qué? Porque al final no tiene ningún sentido perder pujas por falta de presupuesto. Si pierdes pujas por falta de presupuesto, significa que en aquellas en las que sí que has entrado y pagado, has pagado demasiado. O ujú, sea, simplificando mucho, imagínate una campaña con una sola keyword. ujú. Es mejor tener 2 clics a 5 euros que un clic a 10 euros. Entonces, para esa misma keyword. O Mm, sea, al final es mejor tener el doble de tráfico sí, sí. de la misma calidad, por supuesto, de la Claro, misma calidad. correcto, correcto. Entonces, lo que hicimos fue, olvídate de controlar gasto en campañas manuales a través del presupuesto que le dices a Google. Tú dale un presupuesto 10 veces mayor y controla el gasto simplemente subiendo y bajando las pujas de todas las keywords de las campañas en tiempo real. O sea, nosotros a lo largo del día cambiamos pujas decenas de miles de veces a través de los scripts. Y una pregunta, ¿qué evolución habéis visto de la creación de scripts y todo con la inteligencia artificial? A ver, es cierto que vosotros tenéis un programador especialista en esto, pero ¿os ha ayudado de alguna forma? Sí, no, no, sin duda. Ahora mismo somos mucho más rápidos. Antes podíamos tirarnos muchos meses en el desarrollo de estos scripts. Estamos hablando de scripts con miles de líneas de código. Y ahora mismo un script con 5.000 líneas de código, en 3 semanas lo tenemos ya desde que arrancamos la fase de la servilleta hasta que lo tenemos metido en un cliente en 3 semanas. Esto, y gracias a la IA. O sea, tiramos mucho de Claude, menos de ChatGPT, sobre todo Claude. Sí. Y una pregunta, ¿en qué momento o sea, en qué momento que estás con un cliente piensas, esto podría ser un script? O sea, ¿hay algo que digas dentro del patrón de acciones que digas, ahora tengo que crear, es el momento de crear el script? Sí. Sí, o sea, al final, cuando estás gestionando la cuenta, te das cuenta de que hay algo que necesitas saber y que puedes analizarlo manualmente, pero que te va a llevar demasiado tiempo. En cambio, si lo automatizas, vas a poder hacerlo o bien más eficientemente o directamente vas a poder hacerlo que de otra manera no podrías, ¿no? Te voy a poder dar un ejemplo para ilustrarte. Con un e-commerce en el que queríamos ser mucho más granulares en cuanto a las zonas geográficas donde vendíamos, saber distinguir mucho mejor qué sitios son más rentables, qué sitios son menos rentables. La forma habitual de hacerlo, si por ejemplo estamos hablando de España, es coges y analizas pues por comunidades autónomas o por provincias. Ujú, Pero el problema de analizar por provincias es que estás asimilando las zonas rurales a la ciudad más poblada de la provincia, ¿no? Un caso extremo, Aranjuez, en Madrid. Pues, si tú no tienes datos suficientes para analizar Aranjuez y en cambio coges y dices: "Bueno, pues como Aranjuez está en la Comunidad de Madrid, asumo que Aranjuez se comporta igual que la media de la Comunidad de Madrid". Pero es que lo que estás haciendo realmente es asimilar Aranjuez a Madrid capital. ujú. Y Aranjuez no tiene nada que ver el perfil demográfico, el perfil, sociodemográfico y socioeconómico con Madrid capital. Entonces, ¿qué hicimos? Esto ya no fue con JavaScript, esto ya fue con Python y con librerías de Machine Learning de Python. Cogimos y lo que hicimos fue un script que te busca por toda España otros Aranjueces. Te buscas otros pueblos que con todas las métricas socioeconómicas, culturales, tipo de trabajo, dependiendo del cliente, qué otras métricas pueden influir o no. Imagínate que estamos hablando de un e-commerce de productos deportivos. Bueno, pues, ¿qué calado tiene, qué penetración tiene ese deporte en Aranjuez versus, pues, otros municipios españoles similares? Y entonces, en vez de agregar a nivel de provincia,
haces un nuevo clúster con otros municipios semejantes a Aranjuez desperdigados por toda España. Y entonces, así consigues reducir entre 1 y 2 órdenes de magnitud el error que cometes en las predicciones. Y al reducir el error de la predicción, puedes afinar muchísimo más tus estrategias. Pues esto fue un ejemplo que a partir de una necesidad cogimos y nos pusimos a crear un script ad hoc. Este nunca lo había escuchado, ¿eh? O sea, este script la verdad que me parece una bomba porque nadie había escuchado explicar de un script y un script así. Pero, Marcos, sigamos avanzando porque el título del episodio es un poco así, es clickbait casi. Pero ahora viene con nosotros, como he dicho, a Marcos lo conocemos en la mansión. Una cosa que hacemos en la mansión siempre es como unas pequeñas ponencias entre todos. Y viene Marcos y nos presenta y nos habla de el fraude en Google Ads. Yo creo que, Marcos, ¿es tu tema preferido en Google Ads casi? A día de hoy sí, porque realmente es donde realmente más tiempo hemos invertido en los últimos 12 meses o 18 meses. Y realmente, no solamente donde más tiempo hemos invertido, sino que ha sido para nosotros abrir una caja de Pandora que nos ha mostrado un mundo que desconocíamos y que realmente hemos alucinado. Vale, pues empecemos. ¿Cómo está hoy en día el fraude en Google Ads? Pues, mira, el número gordo es que un veintitantos por ciento de todo el dinero que se gasta en Google Ads se desperdicia por fraude de distintos niveles. Ya pueden ser competidores clicando en tus anuncios, ya puede ser emplazamientos que han sido creados para atraer en la Google Display Network para atraer tus anuncios con bots clicando en tus anuncios. Ya pueden ser apps que lo que hacen es meterte varias capas en la interfaz de forma que los usuarios clican accidentalmente en anuncios que ni siquiera se ven. Entonces, hay distintos motivos por los que puede haber fraude, pero el número gordo es eso, que en torno al 25% del dinero que se invierte en Google Ads se pierde en fraude. Cuando hablamos de invierte en Google Ads, entendemos que habrán campañas que tengan más porcentaje que otras, pero ¿hay algún tipo de campaña que se libra? ¿Hay algún tipo de... ¿O existen todos? A ver, el fraude existe en todos, es más raro en campañas de búsqueda, es, es muy alto en campañas de la Display Network. O sea, la Display Network se lleva la palma. Ujú. O sea, de hecho, yo cuando tengo una cuenta con un nuevo cliente que tiene no un fraude. Bueno, déjame hacer aquí un Sí, paréntesis. por favor. Google, casi todas las campañas te da un indicador que es el porcentaje de clics inválidos o porcentaje de interacciones inválidas, ¿vale? Puedes traducir en vez de inválido fraudulento. Normalmente, cuando Google te dice 10, la realidad suele ser el doble o el triple, ¿vale? O sea, normalmente tú multiplica por 2 o por 3 y estarás más cerca de la realidad, ¿vale? Ujú. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando yo tengo una cuenta que en las campañas de display están por debajo del 20% de interacciones inválidas, yo ni me molesto en arreglarlo, me parece aceptable. En Pimax, por debajo del 15%, me parece aceptable. En Search, por debajo del 10%, me parece aceptable, ¿vale? Ujú. Creo que tu hora de media buyer va a estar mejor invertida optimizando en otros sitios que no intentando mejorar cualquiera de estos parámetros. Pero esto ya te está indicando, si mi umbral de tolerancia en Search es el 10 y en Display es el 20, es porque Display tiene Mucho. por defecto mucho, mucho más, ¿no? Hay una cosa curiosa. En Demand Gen no te da esa información, porque se supone que en Demand Gen no hay No hay. fraude, una mierda pinchada en un palo. O sea, es tan sencillo como coger. Yo os animo a todos los que tengáis campañas en Demand Gen o campañas de vídeo, mirad los emplazamientos de YouTube y ordenarlos por orden alfabético inverso. Vais a ver que un montón de emplazamientos en chino, en japonés, en coreano, en ruso, en un montón de idiomas, que encima es que entras y ya no solamente que es otros idiomas, es que entras y apestan a bot. O sea, son emplazamientos de YouTube
hechos por y para bots, Ya. para tener tu publicidad. Y es más, vas a encontrar muchos emplazamientos cuando los ordenes que te van a decir, este emplazamiento ya no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Clicas en él y te sale que un aviso de YouTube diciendo que YouTube ha cerrado ese canal por violar policies. O sea, que es claramente un emplazamiento que YouTube considera fraudulento. En cambio, te has gastado tu dinero y Google no te devuelve ese dinero por el emplazamiento cerrado por YouTube. Claro, porque no lo cuenta como clic fraudulento, simplemente era un emplazamiento fraudulento, pero tú has pasado por él y ya está. Es diferente el concepto. Sí, sí. Ostras, ostras, interesante. Vale, ahí has dicho la primera cosa que podemos hacer nosotros, porque aquí hay varios niveles y hablaremos de ellos, de cómo detectar el fraude. Pero este es el primer nivel, el de emplazamientos que has dicho tú. ¿Qué otras cosas podemos para intentar evitar ese fraude de una forma simple? A ver, en la Display Network nosotros usamos exclusiones de contenido. Limitamos el inventory type, Sí, ponemos la exclusión de contenido sensible, exclusión de park domains, sí, excluimos families games, después excluimos todos los emplazamientos que tengan un CTR, un CPM o una tasa de conversión demasiado buenos para ser reales. sí, Excluimos apps, salvo que sean críticas para tu negocio. correcto. Emplazamientos cuyos contenidos estén en un idioma diferente, Vale. emplazamientos cuyas extensiones de dominio estén apunten a un país, te chirríen o apunten a un país raro, o cosas como, no sé, extensiones de dominios punto .io, punto .xyz, X, Y, Z, sí, es ese es muy típico. Pero, claro, yo aquí, Marco, ahora me acuerdo, una cosa que yo llegué a hacer un análisis para un cliente que tenía y me di cuenta que si deja que todas las cosas, que la mayoría de conversiones del cliente siempre vienen en el .com y en el TLD del país. Entonces lo que hacía es un script donde o eres .com o eres TLD del país. Si no, vas fuera. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. O sea, es que al final, al principio, a veces el cortar por lo sano es mucho mejor. O sea, es Correcto. mejor, en este caso, dejarte fuera emplazamientos potencialmente buenos, porque con el punto com y con el punto es o el punto país que tengo, Sí, es que tienes de correcto, sobra, tienes de sobra. O correcto. sea, no necesitas más. O sea, que es mejor pecar en exceso en este caso que dejar entrar mierda. Algo que también nos ha funcionado bien es el meter un retardo en conversión. Es decir, mira, cualquier conversión que haya ocurrido en los primeros 5, 10 segundos desde inicio de sesión, no lo cuentes como conversión. Así no le estamos pasando a Smart Bidding señales equívocas. Claro, porque si es un bot convertirá súper rápido, si es una persona tardará en un formulario X tiempo y de esta forma seguro que evitas el delay. Claro. Claro, estas son formas que tenemos la gente corriente de intentar detectar el de esto. ¿Cómo Factica Analytics se pone y qué mira para ver realmente cómo es el fraude, qué nivel está llegando el fraude y todo? O sea, ¿qué es lo que hacéis cuando os ponéis ya en serio? A ver, depende del tamaño y la capacidad del cliente. Vale. Ah, ¿Por qué digo esto? Porque es que al final nosotros tenemos clientes muy diversos, algunos muy pequeños, otros muy grandes. Ujú. Y hay clientes de los pequeños a los que les tenemos que decir, no solamente con el análisis de fraude, sino en general, si yo le he hecho el doble de horas a tu cuenta, vas a mejorar un 40% seguramente. Pero es que eh, al imputar el fee de agencia, es que se come con creces ese 40% de mejora. Entonces, no te compensa tener la cuenta llevada solo medio bien, no óptima, y que yo le meta menos horas para poder cobrarte menos. Correcto. O sea, que al final es importante tener esto muy en cuenta a la hora de gestionar no solamente el tema del fraude, sino Sí, cualquier cosa. cualquier cuenta, ¿no? Que realmente, fíjate, o sea, tenemos, para poner un ejemplo extremo, tenemos un cliente que,
que gasta 400 euros al mes en publicidad. O sea, yo no le puedo facturar 1.000 euros al mes o 2.000 euros al Ujú. mes para decirles que te la voy a dejar niquelada. Y yo, sí, pero es que si me la dejas niquelada y multiplicas por 5 el coste del lead, ¿para qué me vale? O sea, Sí, yo a no, este cliente, ¿qué le podemos meter? 3 horas como mucho, 4 horas al mes, ¿no? Y encima porque es amigo. Entonces, volviendo a tu pregunta, clientes donde realmente mete todo lo que haga falta. Ahí lo que hacemos es analizar mucho los logs del servidor. Eso es una fuente de datos bestial. Y de hecho, a partir de ahí, esto nos permite detectar IPs, porque a mí en general el tema de usar estos bloqueadores de IPs comerciales no me entusiasma. Nuestra experiencia con ellos no es nada buena. Pero, ¿pero por eh, qué? O sea, ¿por qué crees que no o sea, cuando hablamos de eso, vamos a poner un ejemplo, no decimos que este sea el concreto para que entengáis qué tipo de herramientas, ClickCase, la famosa ClickCase. O sea, ¿por qué estas herramientas crees que no acaban de hacer su trabajo? a ver, lo primero, tenemos que tener en cuenta que ellos fundamentalmente lo que hacen es limitar IPs y Google no te da barra libre para limitar IPs. Tienes un máximo de 500 IPs por cuenta más otros 500 IPs por campaña. Para Vale. poder ampliar bien el rango de IPs que bloqueas, hay que jugar con los prefijos, que es como familias de IPs. Vale. Eh, Normalmente estos bloqueadores no juegan con estos prefijos. Mm. Después tienen un marketing muy exagerado porque te hablan de los trillones que te ha ahorrado y realmente lo que hacen es aplicar el CPC medio de la cuenta a todos los clics bloqueados, Ujú, cuando en realidad la mayoría de los clics bloqueados los bloquean en display ujú. Y y son que no más tiene que baratos. ver, que son muchísimo más baratos. Incluyen en tu ahorro los clics inválidos que ya han ocurrido. En Search pueden llegar a bloquear o reportar como fraude clics legítimos, por ejemplo, en campañas de marca, en donde tienes clientes que insisten en pinchar en tus anuncios porque les resulta más cómodo. Muchos de estos softwares no discriminan a nivel de campaña, con lo cual, pues eso, no puedes decir, oye, no me bloquees la campaña de marca. Pero sobre todo, lo que he visto en nuestra experiencia, no hemos probado todos, pero hemos probado varios, es que no terminan de hacer lo que prometen. Ya. Tenemos varios casos en los que lo que vemos es que es como que tiran de fondo de armario, que no están realmente bloqueándote los IPs que te han afectado a ti, sino IPs que ellos tienen como histórico de otras cuentas que saben que son tóxicos. Y en cambio, IPs, o sea, tenemos por ahí un caso extremo en el que de cerca de 500 IPs que nos había metido uno de estos softwares, solamente 30 de los 500 teníamos registrado algún clic en nuestra cuenta, en la cuenta del cliente. Y en cambio, teníamos 40 IPs identificados con clics metralleta, con muchos clics, y de esos 40, ninguno de ellos estaba en la lista de exclusión de este software de pago, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que para display, para la parte de display que tiene las PIMAX, eh, sí que pueden ayudar, Mm. pero para search no No me es la convencen en herramienta. absoluto. No me No es convencen. la herramienta. Claro, aquí hay algo. O sea, ya hemos hablado del tema de bloquear, del tema de los scripts para el tema de quitar los TLDs, pero ¿realmente hay algo más que debamos hacer para el fraude o es lo de siempre? Es lo que tú ya has dicho. Al final tenemos que estar de acuerdo que es casi reglas del juego que tengamos fraude y es lo que toca y no podemos hacer nada más contra ellos, que es, por ejemplo, porque después está para mí el fraude que, claro, que Google no lo detecta como fraude y es complicado, es el de ataque de competidor. Para mí es el peor que hay. O sea, yo me acuerdo la época que estuve haciendo campañas para un cerrajero, es el sector más loco que había y al final era fraude. Por supuesto. Claro,
Eso no hay forma de trabajarlo. Porque ya en cerrajeros ya no se puede, pero entiendo que hay otros sectores que sigue siendo así. Sí, a ver, sí hay forma, pero ahí sí que necesitas hacer un traje a medida. De hecho, a nosotros hace unos meses, nos contactó una empresa a raíz de una entrada de blog que escribimos sobre el tema. Bueno, un ladrillo que escribimos. Realmente esto le pasó voy a contar la historia completa. Sí, Teníamos espera, un un momento, voy a poner en situación. Ese es como el tema principal del podcast y ahora entenderéis muchas cosas de las que hemos ido hablando, ¿vale? Pero cuando lo contó Marcos, nos lo dijo, nos quedamos todos locos con esto. Entonces, Marcos, explica cómo llega esto a vosotros. A ver, nosotros hace un año teníamos un cliente en España en un sector donde los clics eran bastante caros. Estábamos hablando de clics en campañas de búsqueda a 20, 30, 40, hasta 50 euros. Y de repente, campañas que llevaban mucho tiempo súper estables empiezan a desnortarse, a ir fatal, y hasta que nos damos cuenta de lo que está pasando, que está sufriendo un ataque de un competidor. Entonces, vemos que el porcentaje de clics inválidos reportados por Google en algunas campañas de búsqueda determinados empiezan a subir 10, 20, 30, 40, 50, que en 2 meses se había puesto por encima del 60%. O sea, de un estable del 5-8%, de repente, pues sí, por ahí estaba en torno al 60. Y fue ahí en donde empezamos a investigar sobre el tema, y fue donde empezamos a desarrollar distintos mecanismos para protegerlo. Realmente no fuimos lo suficientemente rápidos con este cliente, lo perdimos a raíz de de que las campañas perdiesen el norte con todos estos ataques, pero al menos nos sirvió para aprender sobre el sector. A raíz de esto, toda la investigación que hicimos, o gran parte de esa investigación, la plasmamos en, pues, en un paquete de algoritmos antifraude muy dirigidos a display, a PMax, a vídeo, a demand gen, y lo escribimos en una entrada de blog que meses después un despacho de abogados americano leyó. Y un día me encuentro un correo electrónico, un formulario de contacto que entró a través de la web, que me dice, bueno, no voy a decir el nombre del cliente, vamos a llamarle Siguiente. Tom Watson. Seguro que a ti te hará gracia ese nombre. Pues me escribe un tal Tom Watson diciéndome: "Estoy en un sector en el que los clics llegamos a pagar hasta $1000 por clic, $1000 por clic". O sea, que yo es que ni sabía que era posible hacer eso. Es Eh, Estados Unidos, ¿eh? Es Estados Estados Unidos, Unidos. sí, sí. Y tengo un competidor atacándome y está utilizando un sistema de ataque muy complejo, utilizando proxies, utilizando bots, VPNs. Creemos que nos están atacando desde Rusia. Y tenemos uno de estos softwares comerciales, no voy a decir el ¿Es nombre, igual, uno? y no está haciendo nada. Y me pregunta: ¿vuestro software puede ayudar? Claro, yo según leo esto, que encima firma el Tom Watson de Watson y Asociados. O sea, que era el dueño De la empresa. de la empresa. Y yo lo primero que pienso es esto, a ver si el fraude es contra mí. A ver, esto me huele demasiado bonito para ser cierto. Y, y entonces, bueno, hago 1000 comprobaciones, veo que efectivamente la empresa existe, que la persona existe, que el correo es correcto, que efectivamente en su sector los clics llegan a valer lo que él dice que vale. Y, y bueno, le contesto: mira, por lo que me estás contando, realmente ni ese software que estás utilizando, ni nuestro software, ni ningún software comercial que esté listo para usar, que sea plug and play, Ujú. os va a ayudar. Porque todos estos softwares, incluido el nuestro, el que teníamos, pueden protegerte de ataques genéricos y especialmente de fraude en display, en YouTube, de Mangen, Pimax, pero no de un ataque targeteado contra ti en campañas de búsqueda. Porque eso, especialmente ataques como me está contando él, utilizando proxies, utilizando
botnets, etcétera. Y le dije, mira, déjame ver tu cuenta, yo te puedo hacer dos cosas, te puedo mirar el alcance del ataque, el alcance del daño para ayudarte a reclamarle a Google, y además podemos intentar ver si te podemos crear un traje a medida. Y bueno, fue súper rápido. O sea, es que no habíamos terminado la llamada y ya me había dado acceso a los servidores y me había mandado un NDA para, a partir de firmar el NDA, darme acceso a su cuenta de Google. Y cuando entro en la cuenta de Google, flipo. O sea, yo aluciné porque, o sea, yo con otros clientes, si veo un fraude en campañas de búsqueda del más del 20%, o sea, ese porcentaje de clics Ujú. inválidos, si es del más del 20%, entro en pánico, porque es que yo sé que la realidad va a ser mucho peor que ese 20%. Y este hombre estaba por encima del 90% en el indicador del propio Google y, pero peor todavía, es que llevaba una década, no al 90, pero llevaba una década, mm, con de media en torno al 50% de fraude. O sea, 10 años palmando pasta. Estamos El hablando fraude. de millones gastados, perdidos, que no solamente en la década, sino simplemente solo tenía, solo tenía guardados los logs del servidor de los 2 últimos años. Y el análisis de los logs del servidor ya te mostraba que el fraude en solo 2 años ya era de millones. Claro, estamos hablando de una cuenta Claro, claro. que gasta mucho, Impresionante. que gasta, Impresionante. que gasta mucho, claro, con clics a 1.000 euros, a $1.000, imagínate. Para empezar, el post que hablas, en verdad tiene dos partes de post. Son dos, os los dejaremos enlazados. Son ultra interesantes, sobre todo para los que os gusta explorar todo eso, ya que van muy, muy al detalle, gráficos, de todo. Están ultra bien. No me extraña que os contactara a partir de este post. Pero claro, yo aquí tengo muchas preguntas. La primera de todo es, más para más como agencia, ¿eh? ¿Qué supone para una agencia como la vuestra, de acuerdo? Como Factory Analytics, que entre un cliente así? O sea, ¿os supone cambios? ¿Os está suponiendo tener que replantearos cosas? Es un cambio bestial. O sea, yo desde hace unas semanas estoy contratando a gente, bueno, llevamos 3 meses de locura trabajando como locos, pero encima, o sea, creciendo, desarrollando muchos nuevos scripts y realmente reorientando totalmente la empresa. O sea, es que vamos a dedicar más de la mitad de la agencia, de los recursos de la agencia, a enfocarnos directamente a esta cuestión, a fraude en Google Ads, en sectores muy nicho en donde el coste por clic es bestial. Claro, porque Viendo el ahorro que podéis producir es enorme. claro, y encima es que yo reflexionando, ¿por qué nos ha contactado a nosotros, no? O sea, que realmente nos encontró por ChatGPT buscando información sobre el tema, pero ¿por qué a nosotros? Pues es algo muy de pyme española. O sea, tú cuando eres una pyme te toca hacer de todo. Ujú, Y el hacer de todo significa que tienes que saber de Google Ads, tienes que saber de IT, tienes que saber hacer scripts, y tienes que saber, pues, entender todas estas piezas. Ellos, un mundo hiperespecializado con el que viven ellos, tienen a la persona de IT en su empresa que no sabe nada de Google. Tiene a la persona de Google Ads que no sabe nada de IT, ni sabe nada de scripts, ni sabe nada de servidores, ni sabe nada. Después tienes al este software que tiene la versión premium del software y que no le está haciendo nada, este software de terceros, ujú, pero ujú, que es una caja negra porque tú no hablas con el software y no te dan atención personalizada. ujú, Los dueños de este software, que estarán en Holanda o en Suecia o en donde estén, no van a hacer una versión específica para ti, ¿vale? Y de repente tienes a esta pyme española que lo que hace es juntar las 3 piezas del puzzle. ujú, Sabe hacerte un software, entiende los IT, puede analizarte los logs del servidor y puede gestionarte campañas de Google Ads. Y puede unirte el tráfico de Google Ads a HubSpot, que para eso también tenían otro especialista que, o sea, es muy de, pues eso, de pyme española que necesitamos saber un poquito de todo, ¿no? ujú, ujú. Al final ese es nuestro valor añadido. Y entiendo que ahora ya, por ejemplo, con el cliente, no ahora hablemos de datos y todo por tema de confidencialidad, pero
Por ejemplo, entiendo que del cliente ya habéis empezado a aplicar cosas Ujú. y ya debe estar notando cambios con todo el vuestro paquete, ¿no? Bestial. O sea, nosotros hemos ido poco a poco, porque claro, le daba pánico el coger y a unos desconocidos darles Sí, el control darle absoluto de la cuenta, pero en las campañas en las que hemos metido nuestro paquete, nuestro traje a medida, nuestro paquete de scripts, no solamente paquete de scripts, realmente lo que hemos hecho es un combo que es aplicar una metodología de trabajo diseñadas profeso para lidiar con este ataque, un diseño específico de campañas y apoyada por también scripts específicos. Bueno, pues en la campaña en la que hemos probado ha bajado ese indicador, clics inválidos, el porcentaje de clics inválidos en un mes del 76% al 7%, mientras que el resto de campañas se mantienen por encima del 80% de fraude. eso. Que es que ha sido un impacto bestial. Y en el ROI se ha multiplicado por 4. Por 4. Es una locura. Claro, es que al final con un clic tan alto, es que cualquier ahorro, el ahorro que hacéis analizando todo el tema del fraude, ayuda a enseguida mejorar los ROIs. Claro, claro. Y, y ahora aquí ya, para que acabáis de entender el título del episodio, claro, ¿qué es lo que va a hacer el cliente con todo esto que estáis descubriendo vosotros? ¿O lo que tiene pensado hacer? Claro. A ver, hay 2 realmente hay 2 líneas de trabajo distintas. Por un lado, una vez que entiendes cuál es el fraude, reclamárselo a Google, que de hecho ya hemos empezado a reclamárselo. Lo que pasa es que Google de entrada te dice: "Ah, solo atiendo reclamaciones a 60 días". Lo que haya pasado hace más de 60 días no es de mi incumbencia. Hostia. A ver, si tú eres una empresita en España que se gasta invierte 5.000 euros al mes en Google Ads, no puedes hacer mucho si Google te dice: "Paso de ti". Pero si estás hablando de un despacho de abogados americano, dile tú que solo atiendes reclamaciones a 60 días. Entonces, o sea, esto va a tener mucho recorrido. O sea, y de hecho, no si esto terminase en juicio, no sería el primer caso, y Google ha llegado a pagar hasta 100 millones por llegar a acuerdos antes del veredicto. O sea, Google nunca, o sea, cuando Intenta llegar a algo va a juicio. juicio, ¿eh? Y Google nunca intenta llegar a juicio. Bueno, aunque se arranque el proceso legal, Ujú. no permite que se termine en un veredicto, porque no quiere evitar a toda costa un veredicto de culpabilidad. Entonces llega a acuerdos, ha llegado a pagar 100 millones en acuerdos en los que se recoge que Google no se declara culpable, pero te paga 100 millones. Sí, que nunca he entendido eso. O sea, sí. Es como, venga, para que te calles te doy 100, pero eso sí, yo no he hecho nada mal, ¿no? Yo no Pues, he sido. Yo no he sido, claro, pero uy, se me han caído. Pero, o sea, claro, es que al final, una cosa que vuestro trabajo, aparte de investigar, prueba cosas que podéis informar y que es a partir de aquí donde se genera esta reclamación. ujú, O se sí, generará o X. sí. Pero todo viene a partir de ese trabajo. Claro, y cosas que vemos es, por ejemplo, que la mayoría de los clics no viene de tráfico de usuarios que estén conectados pues a su wifi de su teléfono o al o en su casa, ¿no? Que no es de proveedores de Internet residenciales, sino de proveedores de Internet en la nube. O sea, mucho de Amazon Web Services, Ujú. eh, o sea, lo normal en un tráfico no fraudulento es que entre un 5 y un 10% del tráfico venga de servidores, de proveedores en la nube, no de proveedores de telecomunicaciones, Sí. residenciales. Ujú. Aquí es que el 90 y tantos por ciento del tráfico viene de servidores en la nube, que es lo que utilizan los bots para encubrir desde dónde están atacando. Y lo que tiene más delito es que una buena parte de ese tráfico viene de Google Cloud. O sea que Google supuestamente le está cobrando a los atacantes por el servidor desde donde se producen los ataques. Sí, se la lleva por 2 lados. Se la lleva por 2 lados. Que o sea, para mí es un tema ultra interesante porque siempre había escuchado las reclamaciones de fraude por con Google, pues, con
no con niveles tan altos de llegar a denuncias. O sea, yo para mí es el primer caso que conozco de tanta envergadura, pero es que, a ver, es como que se ha juntado todo. O sea, se ha juntado el cliente, que es un despacho de abogados en Estados Unidos. Se ha juntado vosotros, que podéis sacar todo el reporte. Entonces es como el caso perfecto. La verdad es que sí, para nosotros realmente es una oportunidad muy buena y encima, o sea, que explota muy bien nuestras fortalezas, ¿no? Y lo sorprendente es que, claro, tú te pones a explorar los de servidor, hay un usuario concreto que en los últimos 2 años ha clicado 60.000 veces. Un usuario, 60.000 veces. Y Google es incapaz de decirte si te está cobrando o no esos clics. O sea, después hay una red de 20 IPs que todos ellos utilizan 50 user agents. Los mismos 50 user agents. O sea, es como que en cuanto llegas al número 50 ya cambias Al a siguiente. otro, al siguiente IP, ¿no? O sea, hay o de repente servidores en la nube que multiplican su actividad por 5.000 de un mes a otro. O sea, son un montón de datos que es que cantan tanto, es que es imposible que Google te dice: "Ah, esto no es fraude". ¿Qué te dice Google? Nosotros hacemos todo lo que debemos y no te puedo decir si este clic por el que me preguntas lo hemos considerado fraudulento o no. No te da información sobre clics individuales. No, me parece súper interesante el tema, o sea, tanto que te dije, ostras, molaría que vinieras al podcast a explicarlo. Antes de pasar a las preguntas rápidas, ¿se nos olvida algún tema que quieras tocar? ¿O nos estamos dejando algo? ¿O vamos Bueno, a...? Dime, voy dime. a comentar Sí, algún truquillo. venga. Si estáis en una situación similar, que sospecháis de fraude, de algún fraude sofisticado, así, utilizando botnets, etcétera, yo lo que recomiendo es empezar jugando con las audiencias, el eliminar género desconocido, Correcto. porque Es buena esa. el probar a meter audiencias en modo target en vez de en modo observación, Ujú, muchísimas, o sea, meter todo tipo de audiencias, in-market, affinity, etcétera, ujú, demográficos, es simplemente el decir: "Oye", obligar a que sea alguien que supuestamente que Google conozca. ujú. Que te la puede meter doblada porque ya hay ataques más sofisticados que lo que hacen es usurpar identidades. Pero los bots más 1.0, más antiguos, esto entran la mayoría por este tipo de audiencias, ¿no? Después, dentro del paquete de scripts que te decía que le habíamos hecho como traje a Ujú, medida, uno de ellos, en vez de analizar, bueno, tenemos uno que analiza IPs de manera dinámica, teniendo en cuenta que las IPs rotan, con lo cual no bloquees una correcto. IP más de una semana o de 15 días, quítale el bloqueo después. Pero también lo que hacemos es hacer mucho análisis geográfico a nivel de código postal, de forma que cuando detectas una actividad anómala, a nivel de ese código postal, lo que lo que quitas no es el IP, sino el código postal. De nuevo, durante horas o días, Vale, no de vale, manera permanente. vale. De esta forma lo que intentáis vosotros es optimizar el límite de IPs. El límite de IPs o directamente cuando, o sea, no eliminar demasiado tráfico bueno. O sea, al final, conceptualmente, Vale, cualquier sistema de vale, control va a tener falsos positivos y falsos negativos. O sea, correcto. si metes a un portero en la puerta de la discoteca que coja y sea demasiado duro, va a dejar fuera de la discoteca a gente que el dueño querría ver dentro porque Ujú, va a consumir y no va a armarte pollo. Pero si eres demasiado blando, te va a entrar gente que te va a destrozar el local, ¿no? ujujú, O sea, siempre vas a tener falsos positivos y falsos negativos, entonces es jugar con cuánto aprietas y cuánto no, y una de las formas de jugar con cuánto aprietas es apretar por distintas vías, no solamente con IPs, con códigos postales, con ujujú, audiencias, es la combinación de los varios caminos en paralelo. ujú, ujú. Vale, pues pasamos a las preguntas rápidas. Marcos, consejo para alguien que está empezando.
rápido eres tú, yo no, yo pienso muy lento. Y encima es que se me ha olvidado prepararme las respuestas para las preguntas rápidas. No, pero Pero di. pero, a ver, yo lo que justo ahora que estamos con el onboarding de alguien que tiene experiencia cero, lo que les digo es, bueno, lo que les decía antes es, antes de hacerme una pregunta, busca en Google, busca en YouTube. Si no encuentras la respuesta o no la entiendes, me preguntas a mí. Ahora lo engordo con busca, pregúntale a ChatGPT. O sea, que realmente hay muchísima información que está disponible y, o sea, no se puede aprender muchísimo de forma autodidacta simplemente a través de estos canales. Más allá de esto, pues, o sea, desde luego es un tópico, pero a mí vuestro canal me parece una fuente de información fantástica. Y el estar dentro de la comunidad, que yo creo que fue un error que cometimos nosotros al principio, no solamente yo, sino en general en Fáctica, el estar alejados de la comunidad, se aprende muchísimo estando en contacto con la comunidad de PPC. O sea que yo creo que, mira, reflexionando bien, mi consejo es el estar conectado a la comunidad de PPC. Oye, si no te gusta PPCcast, pues búscate otro canal, Correcto. pero que Hay muchos. Sí, no te sí. aísles, no te aísles. Correcto. Por lo menos está en LinkedIn. O sea, y mírate allí. Una cosa sobre lo que has dicho, esto de para la gente que es muy junior, ChatGPT y todo. Yo el único problema que veo de eso, del tema de ChatGPT, es que, por ejemplo, es que me pasó ayer. Yo uso muchas veces, bueno, en este caso Cloud, como para darle vueltas a estrategias y todo, y de repente en uno me decía, en un shopping manual, utiliza campañas a conversión, a CPA, cuando no puedes a CPA, porque solo deja maximizar clics o ROAS. Y es como, ten cuidado, por eso yo muchas veces ojo, no te creas todo lo que te dice, porque todavía hay veces que se le va la castaña demasiado. Vale, fuente, ya nos la has medio has dicho, pero fuente de información que no puede faltar. Sí, aparte de lo que he comentado, nosotros, sobre todo al principio, le prestábamos mucha atención Measure School, Hostia, qué a bueno es. Analytics Manía, ¡Oh! y bueno, todavía estamos en sus newsletters, y a Niels. Para nosotros eran 3 referentes. También indica mucho nuestro perfil, ¿no? Nuestro perfil de Analítico. analítico y de Stitch, pero aprendimos mucho de ellos. Y por supuesto, eh, es que no Measure es School era el chavalín, ¿no? ¿Perdón? El Measure School, el canal El de YouTube, era que era un chavalín que siempre ha sido el mismo. Sí, que después, bueno, después ha dejado de ser tan chavalín porque van pasando los años, No, sí, no, claro, y claro, claro, pero es y y verdad. ya ha creado equipo, ha creado equipo. Yo creo que aprendí con el Tag Manager, el inicial, lo aprendí con él. Sí, 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 O sea, que sí, siempre hacía el mismo con el template de WooCommerce y todo, siempre nos sí, enseñaba con sí, eso. sí. Y a ver, yo después lo que he hecho, o sea, eso fue, digamos, que nuestros arranques, y ya cuando Ujú. empecé a engancharme más con la comunidad de PPCcast, realmente siempre hay 6 7 8 o 10 personas que cada vez que escriben hay que leerlos, Sí, hay que leer lo que escriben sí o sí, porque de cada cosa que cátedra. dicen es oro puro. Y no solamente lo que dicen, sino que ponen links a LinkedIn o a Mm, otras fuentes. O sea, a mí ahora mismo lo que me falta es tiempo para seguir toda esa información, pero a ti y es a que todos. simplemente sí, sí, simplemente, o sea, yo en el onboarding a los nuevos les decimos, lo primero de todo, apuntaos al canal de PPCcast y empieza a seguir, aunque no te enteres de nada al principio, pero léetelo todo, que algo va a permear. Vale, ¿qué error típico ves en las cuentas de Google? Pues, el que no ven la foto completa. Que la foto completa, si estamos hablando de leads, es un poco de lo que hablabas con Alberto Esteves hace un par de Ujú, semanas, ¿no? ujú. Que, o sea, un lead que sea de mala calidad no me sí, o sea, que no llegue a ninguna venta, no me vale de nada que sea barato. O sea, que tienes que cerrar el ciclo offline, y que no tienes que obsesionarte con ROIs o con CPAs. Lo que tienes que ver al final cuánto dinero está ganando el cliente. O sea, para mí la clave es
no tienes que vender clics, no tienes que vender tráfico, no tienes que vender leads. Tienes que ayudar al cliente a ganar dinero si es su prioridad o a crecer si es su prioridad. Que ojo, Eso es que no siempre van de la mano, ¿eh? Hay clientes que no les interesa tanto el ganar dinero, sino, al menos ganar dinero a corto, sino aumentar el tamaño de la empresa, porque igual su Ujú, objetivo es a 3 años vender la empresa con una cartera de clientes que sea 5 veces más grande, ujú, ¿vale? ujú, Entonces, entender bien qué es lo que busca el cliente y a partir de ahí, el gestionar la cuenta para conseguir ese objetivo. ujú. Vale, ¿qué, qué quick win recomiendas en Google Ads? Depende del tipo de campaña, pero, pues, un poco en la línea de lo que habíamos hablado antes, en campañas, en PMax, Demand Gen, vídeo, display, coger y negativizar a saco Lanzamientos. todos los emplazamientos que tengan, extensiones de dominio raras, que tengan la palabra game en en la URL y, hombre, salvo que tú, eh, Sí, que te dediques a lo de los te videojuegos, dediques claro, a sí. eso, ¿no? Y, o simplemente coger, ordenar rápidamente por CTRs y CRs y eliminar todo lo que cante demasiado por ser demasiado bueno. Eso en lo que se refiere a emplazamientos. Y en Search Quick Wins, ahí tendría que pensármelo un poco. Vale, Eh, espera, pues espera. No, ya nos has dado uno muy bueno. Esta pregunta tiene trampa porque ya sé lo que me vas a decir, pero ¿qué prefieres, Google o Meta? Por supuesto que Google. O sea, pero mira, hay 2 razones muy claras. Una, por nuestro perfil analítico. Ujú, 2, por porque somos muy viejos en práctica, porque, realmente no somos usuarios de Meta a nivel de usuario. ya. Entonces, no conocemos no conocemos el idioma. Acabo de Ujú, contratar a un chavalín de 23 años. Le voy a poner lo primero que voy a hacer es da que me haga un curso de Meta para a ver si podemos aprender a hacer algo de Meta, pero con su mentalidad, no con la nuestra. Porque ya, él sí es usuario, ¿no? O sea, ya. que yo creo que al final para dominar una herramienta es muy importante que tú también seas usuario de esa herramienta. 100%, 100%, 100%. Yo, por ejemplo, muchas veces me esfuerzo a abrir TikTok simplemente para entender, porque es como, si no, no sabré cuándo utilizarla, ni qué tipo de contenido, ni nada. ¿Qué prefieres, leads o e-commerce? Leads. Y te digo por qué. En e-commerce hay demasiados factores externos a ti de los que depende el éxito de la cuenta. Uno, eh, las campañas tienen que estar gestionadas a la perfección, cosa que depende de ti. 2, la web tiene que funcionar como un tiro, que ya empieza a no depender de ti en muchos casos. Vale. 3, el producto tiene que ser muy competitivo, porque por muy bien que gestiones la campaña, por muy bien Correcto. que funcione la web, si tu producto no es competitivo en precio, en calidad o en lo que sea, no vas a vender. 4, tus competidores no tienen que estar dispuestos a palmar pasta. Porque si tu competidor no les importa palmar pasta durante años, porque su objetivo es vender su empresa, entonces van a hacerte una guerra de precios contra la que tú no vas Ya, a poder luchar. ya. Entonces, nuestra experiencia o sea, nosotros tenemos algún e-commerce, ¿eh? Pero, nuestra experiencia con e-commerce es que hay demasiados factores que no dependen de ti y que te pueden hacer fracasar. Ya. Por último, ¿a quién deberíamos traer al podcast? ¿Habéis traído a Miriam Navas? Sí, sí, Mm, sí. yo- Ah, mira, no, no hemos traído. Un momento, ahora me asustas. Sí, es que espera un momento, porque son muchos episodios. Eh, Si no hemos traído a Miriam Navas, nos pueden matar. Miriam, no hemos traído a Miriam Navas. Hostia, pues no hemos traído a Miriam Navas. Te Pues ju Hostia, qué fuerte. Pues me alegro muchísimo de haberte dicho a Miriam, porque era la típica pregunta que tendría que habérmela pensado, y no me la pensé y, o sea, no la tenía preparada, pero en cuanto
En cuanto te dije, oye, ventajas de vuestro podcast, porque hay gente que cuando habla hay que escucharla, Miriam es una de esas personas. Cada vez que Miriam escribe TPCcast en Telegram, y Pero ya como antes de conocerla, ya decía, mira, esta es una de las personas que merece mucho la pena escuchar. te juro que me está petando la cabeza. ¿Cómo no hemos traído a Miriam Navas? Me está... Te prometo que en mi cabeza la habíamos traído. ¿Vale? Sí, no, y la traeremos en breves. O sea, tampoco vamos a tardar mucho porque en mi cabeza ella ya había pasado por el podcast. Va- Joder, vale, grande. Marcos, ¿te lo has pasado bien? Muy bien. Sí. No, no, encantado de tener. Para nosotros, ya te dije, fue una sorpresa conocerte y la verdad que todo lo que estamos descubriendo de lo que hacéis en Factica y todo es impresionante. Y cuando dijiste lo del cliente que os ha entrado, pues me ha flipado. Os dejaremos los posts de los que ha estado hablando Marcos para que podáis ver y leer más sobre ello. Nada, Marcos, ¿quieres decir algo antes de despedir? Eh, Nada más, que realmente he aprendido muchísimo de vosotros, no solamente del podcast, del canal de Telegram, así que yo animo a todos los que estén no solamente iniciándose, sino, pues fíjate, a gente que pueda llevar años, que siga conectado, porque, o sea, es que necesitamos reciclarnos continuamente, con lo cual he tardado años en darme cuenta, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Así que me alegro mucho de haber dado con vosotros. Un placer, Marcos, igualmente. Y nada, a todos los oyentes, ya sabéis, si os ha gustado el podcast, podéis compartirlo, podéis dejarnos vuestras reviews, dejarnos vuestros comentarios y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.